Saludos, saludos a todos, queridos amigos. Un viernes más en una de nuestras actividades públicas del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. Hoy tenemos un interesantísimo coloquio que se titula El autismo en una visión espírita. Vamos a examinar el trastorno del espectro autista y su relación con el aspecto integral del ser, lógicamente bajo la óptica espiritista. Y para tratar este tema tenemos a dos queridos invitados que hoy va a ser muy emotivo porque es un tema que la verdad teníamos muchas ganas de tratar en el CES. Y queremos presentaros pues, a nuestros dos invitados. Damos la bienvenida a nuestra querida amiga Ángela Núñez, que es presidenta de la Federación Espírita Uruguaya desde el año 2019. Es fundadora del Centro Espírita por la Fraternidad en Maldonado, Uruguay, y miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Espírita Internacional en el área de asistencia espiritual. Y va a compartir el coloquio nuestro querido hermano Carlos Campetti, que hoy está como invitado para tratar este tema. Él es periodista, es miembro de la Junta Directiva de la Federación Espírita Brasileña, es coordinador del área de estudio del espiritismo del Consejo Federativo Nacional, de la FEB, es miembro del colegiado del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. Os damos la bienvenida a los dos, si queréis saludar. Ángela. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Encantada de estar acá compartiendo esta jornada que, como siempre, nos permite crecer juntos y seguir evolucionando juntos. Aprendemos uno del otro y la importancia de escucharnos y reflexionar. Creo que es de esas bases, por esa mejoría interna que en lo interior, que nos lleva a la doctrina espírita y nos guía al espiritismo. Perfecto, muchas gracias. Reciban un abrazo enorme de Uruguay, ¿verdad? De todos nuestros Va de retorno. También. Va de retorno. Carlos. Nuestros saludos fraternales a todos los que estáis acompañando y también podréis ver más tarde, ¿no? En diferido este coloquio. Una satisfacción estar con Ángela en esta actividad y aquí en Sin Fronteras tratando este tema que es de fundamental importancia, muy especialmente en la actualidad. Cierto. María. Muy bien, entonces para dar comienzo, siempre tenemos un texto inspirador. El de hoy es: el ser humano no se reduce a un mero conglomerado celular. Es una entidad espiritual programada para un destino superior, que tiende hacia la perfección moral. Es del libro Autismo, una lectura espiritual de Herminio C. Miranda. Fenomenal. Pues vamos antes de empezar con la batería de preguntas y que vais a responder magníficamente, estoy convencida, estamos convencidos, queremos invitar, ya que es un tema que no suele ser muy tratado, y yo estoy segura, y estamos seguros en el equipo, por eso hemos planteado el tema, de que hay muchas dudas, muchas inquietudes sobre él. Invitamos a todos los que asistís que todas las dudas que podáis tener, que las presentéis en el área de comentarios de las redes, especialmente en YouTube, ¿no? Que las presentéis, o si queréis hacer un comentario, alguna reflexión, que las leeremos con mucho gusto. La primera pregunta va a ir dirigida a Ángela y dice así: ¿cómo podemos definir lo que llamamos el trastorno del espectro autista? ¿Cómo lo definiríamos, Ángela? Bueno, para contestar esa pregunta, primero aclarar, ¿verdad?, de que, como tú decías, es un tema poco tratado. En los centros espíritas estamos viendo cada vez más las consultas al respecto y muchos niños con este trastorno, entonces es algo en el cual estamos también incursionando y trabajando para poder dar una asistencia espiritual la más adecuada a esos seres que vienen a buscar nuestra ayuda, ¿verdad? En principio, el trastorno del espectro autista estaríamos hablando de algo que tiene la sigla TEA,
y que sería un trastorno del desarrollo, dicen. Dicen que a menudo aparece en los primeros años de vida y que afecta la habilidad del cerebro para desarrollar la comunicación, las habilidades sociales. O sea, son seres que no pueden comunicarse con el otro, con su entorno, de la manera normal a la cual nosotros estamos habituados, ¿verdad? Algunos niños presentan este trastorno desde los primeros años. Hay otros que incluso comienzan sus primeros años con una vida relativamente normal, está todo bien, y después ingresan a una crisis que termina siendo diagnosticado, ¿verdad?, con esta enfermedad, y que es un trastorno, ¿verdad? Esta imposibilidad en el desarrollo, no una enfermedad. Y algunos niños tienen dificultad de aprendizaje, pero hay otros que llaman la atención porque tienen una inteligencia entre normal y alta y logran también desarrollarse en ciertas áreas, pero siempre prevalece esa dificultad, ¿verdad?, en comunicarse, esa dificultad en adaptarse a situaciones sociales. Y podemos decir que el autista es un ser que se encuentra en su mayoría desconectado de la realidad. Lo caracteriza una mirada distante, dificultad en expresarse, en hablar, ¿verdad? Y generalmente son los quienes mejores lo interpretan y lo comprenden, son los padres y los seres más cercanos a él. Ese núcleo que lo rodea es el que más lo puede contener e interpretar. Y si vamos viendo estas características, la falta de comunicación, la dificultad en ese desarrollo, podemos decir que cerebralmente se habla de que las estructuras que estarían comprometidas en esto serían las estructuras límbico-hipotalámicas del cerebro, ¿verdad? Y en esas regiones estamos trabajando, es la sede biológica de la emoción. Entonces ahí encontramos también algo muy interesante. La mayoría rechaza el afecto y las caricias. Entonces yo creo que con todas estas cosas que vemos es muy interesante y muy importante poder mirarlo con una óptica espírita y ver en ese ser inmortal que hoy está en esas condiciones, entender que detrás de él hay un pretérito espiritual, hay un pasado que hoy es la causa por la que él esté así, y todo lo que nosotros estamos comprometidos en aportar a ese ser que llega a nuestras vidas. Fantástico. Muchas gracias, Ángela. Carlos, ¿te gustaría aportar sobre la definición del trastorno del espectro? Está muy bien lo que dijo Ángela, ¿no? Nosotros, voy a aclarar que no voy a hablar aquí como un profesional, ¿no?, del asunto. Exacto. Yo hablo como papá, ¿no? Entonces, tenemos un hijo que tiene hoy 35 años, fue diagnosticado en Uruguay como autista entre 2 años y medio y 3 años. Es una coincidencia muy interesante, Ángela, estamos juntos tratando de este asunto hoy. No hay coincidencia, Carlos, creo. No hay coincidencias, no. ¿Verdad? Entonces, lo que aprendimos en aquel entonces, que aún no se llamaba trastorno del espectro autista, era autismo mismo, era muy difícil de diagnosticar. En aquel entonces, a cada 150 niños, uno nacía autista. No era que era este el número, era que no se conseguía diagnosticar, no había diagnóstico. Y también no se sabía si era enfermedad, si no era enfermedad, era una situación compleja, ¿no? Y con el tiempo se caracterizó, como Ángela dijo, no es una enfermedad, es un estado de ser. No hay medicación específica para esto, porque no es una enfermedad. Y aprendimos en aquel entonces que todos tenemos algún aspecto de autismo, pero que entramos dentro de esta cualificación cuando se juntan 5 trastornos, más o menos de ahí para arriba. Entonces se puede caracterizar como autista. En aquel entonces era así como no se hacía.
pero todo esto evolucionó mucho, mucho mismo, ¿no? Y entonces la definición es que es un espectro, de hecho. No hay un niño o un autista que sea igual al otro. No. Y aún sigue siendo un desafío el diagnóstico. Hace un rato, no mucho tiempo, escuché una muchacha que es cantante incluso, y que dijo que había sido diagnosticada, ella estaba con unos 19 años por ahí, y había sido diagnosticada como autista hace un año. Y aún no es fácil el diagnóstico todavía, ¿no? Y entonces poderíamos decir que es un estado de ser de una manera muy simple, no estoy dando definición técnica, ¿no? No. Y que no es una enfermedad, pero es un trastorno, y que no hay un autista igual al otro. Ujú. No hemos visto nunca uno que sea igual al otro. Así que, de hecho, cada caso es un caso dentro de este espectro. Y por esto, muy acertadamente hoy, se llama espectro, Exacto. ¿no? Trastorno del espectro autista. Exacto. Para agregar a esto que trae Carlos con respecto a esta chica de 19 años, hace poco escuché una periodista argentina ya mayor de más de 40 años diciendo de que estaba feliz y le contaba a la audiencia que había sido diagnosticada por autista, que después de tantos años de no sentirse parte de este mundo, hoy tenía un diagnóstico que le decía entender lo que ella sentía. Muy bien. Fue fabuloso escuchar lo que esa persona decía, ¿verdad? Y era una persona con características inteligentes, trabajando, estudió, pero había algo en ese ser que no le permitía sentirse parte de. Y yo quedé con eso pensando, digo, qué interesante, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Segunda pregunta para Carlos. ¿Tiene el autismo alguna relación con la mediumnidad? Y si es así, ¿en qué consiste esa relación? Mira, esto depende mucho. No necesariamente el autismo va a tener una relación, pero vamos a ver. Sabemos por la experiencia y por lo que nos explica el espiritismo, que en los primeros años de la reencarnación todos tenemos un contacto más cercano con la realidad espiritual, más constante. Después, a la medida en que vamos avanzando en edad, vamos perdiendo naturalmente este contacto y solo permanece en los médiums, o los médiums que decimos ostensibles, que se caracteriza algún tipo de mediunidad en él, o vuelve a aparecer más tarde, después de una interrupción, porque ahí se desarrolla de repente la mediunidad o empieza a desarrollar la mediunidad. Bien, para el autista puede pasar lo mismo, pero hay algunas situaciones en que estos niños quedan mentalmente atrapados en la edad entre los primeros 7 años. Nuestro hijo, por ejemplo, con 35 años, está atrapado entre los 6, 6 y medio. Y él mantuvo esa característica que ahora, más recién, no estamos percibiendo tanto, pero que era muy común de ver los espíritus, de hablar con ellos, de ver nuestros centros de fuerza, de querer tocar el centro de fuerza de las personas porque estaba viendo. Y entonces, ¿poderemos llamar esto de mediunidad? Yo no diría, yo diría que es una capacidad, ¿no?, de percepción de la realidad espiritual, pero en el caso de él no tiene condiciones de comunicación, de hecho. Entonces no transmite, salvo cuando nosotros interpretamos lo que está ocurriendo, como una vez que estábamos sentados en la sala haciendo una lectura espírita y él de repente se volvió para atrás, mirando hacia la puerta del fondo de la casa y dijo, ¿qué es esto? Asustado, ¿no? Entonces le preguntamos, ¿qué fue, Daniel? ¿No? Y él se volvió hacia nosotros y dijo así, gracias a Dios, porque no habla las R's, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Un espíritu intentó entrar, era muy feo porque le asustó, pero no logró entrar. Intentó justamente a la hora que estábamos haciendo la lectura, oración, y entonces encontró una barrera y no pudo pasar, y él agradeció a Dios porque el espíritu no logró entrar. Entonces, los ve de manera natural,
pero no pensamos que sea por mediunidad. Es porque está con su edad mental antes de los 7 años. Y ahí mantiene esta característica del contacto. Pero se puede, ¿no?, caracterizar como mediunidad en algunos de los autistas. No diría que porque es autista. Y no veo una relación de la mediunidad con el autismo de forma directa. Pero puede haber autistas que tengan mediunidad. Claro. Excelente. Gracias, Carlos. Ángela, ¿te gustaría comentar algo al respecto de esta pregunta? Sí, en el sentido de que si el ser autista puede tener mediunidad, comparto todo lo que Carlos manifestó, pero mirándolo desde otro lugar, desde la influencia espiritual que puede tener el ser autista, sí puede pasar. Porque, por ejemplo, Filomeno de Miranda nos dice que el modelador biológico que tenemos nos imprime, dice, automáticamente en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso todo lo que necesitamos para progresar, y nos puede dar la libertad o nos puede dar ese presidio para la redención. Y que muchas veces dice que los espíritus buscan esa alineación mental, o en el autismo, ¿verdad?, o en estos trastornos, para huir de las víctimas de vidas pasadas, ¿verdad?, que seguramente lo van a estar persiguiendo y van a estar buscándolos, y ellos se encierran en sí mismos para no afrontar eso, ¿verdad? Entonces, a veces existe esa relación mediúnica, pero no quizás desde el ser que está con el trastorno, sino desde el plano espiritual hacia él, y que muchas veces quizás los pueda sentir y ver y no pueda manifestar lo que le está pasando, porque él justamente muchas veces está en un proceso de huida y se esconde dentro de sí mismo. Entonces es muy interesante, porque en algunos casos hay trabajos hasta desobsesivos que lo ayudan a poder mejorar un poco, ¿verdad? Sería como decir que son más, que podrían ser, ¿no?, en algunos casos más vulnerables, ¿verdad? Hay una compañera que nos está siguiendo en Krista Angelisti, que nos dice que ella es una madre sorda y que tiene a 2 hijas mellizas autistas, ambas. Y viene a corroborar lo que comentabais, ¿no? Que cada autista o cada persona es absolutamente diferente. Y ella pone el ejemplo de sus hijas, que son mellizas y que son autistas y totalmente distintas. Me parece muy interesante el aporte, ¿no?, de Krista. Y qué compromiso de amor en esos seres, ¿no? Total, seguro. Qué bendición, seguro, qué bendición. Es una obra hermosa, de hecho, ¿no? No, como dicen, Dios le da sus mayores batallas a los mejores guerreros. Que estén mejor preparados. Están comentando esto, ¿no? Fue en Paraguay nos ocurrió una situación muy interesante. Entramos en una tienda de muebles para mirar un mueble y estábamos con Daniel, ¿no? Hemos decidido que él iría siempre con nosotros para donde fuéramos, restaurantes, e incluso le llevamos al cine cuando la película es apropiada a él, y salimos para ir a los sitios, va con nosotros siempre. Y entonces entramos en la tienda, percibí que la muchacha que estaba atendiendo estaba mirando, ¿no? Y en un dado momento ella me preguntó, mientras Vera estaba mirando un mueble, el hijo de vosotros es autista, ¿no? Y le dije, sí, es autista. Y ella me dijo así, ¿sabes tú que esto es un regalo de Dios para vosotros? Mira. Y yo le dije, sí, seguramente estamos convencidos de esto. Y también sabemos que tú eres, ¿cómo es? Mormon, ¿no? Mormon. Y ella dijo, sí, pero ¿cómo lo sabes? Yo digo, porque yo soy un estudiante de las religiones. Yo sé que este es un pensamiento mormon, que es muy adecuado porque, de hecho, es un regalo que Dios nos brinda. Porque hemos aprendido muchísimo, pero muchísimo con este niño. Exacto. Siempre. Hermoso, ¿no? Qué hermoso. Qué lindo.
Sí. La verdad que sabíamos que este tema iba a tocar. Estoy arrepiada desde que empezamos. No, y como esto que trae Carlos, ¿no? Cómo la espiritualidad siempre nos habla y nos sigue dando fuerzas, de un lado o del otro, con mensajes o situaciones para que sigamos así. Esto que yo lo escuchaba y él decía, decidimos llevarlo con nosotros a todos lados. Y aparece a ese alguien que le dice, tienes un regalo de Dios. Entonces es como confirmando y afirmando que están bien, que sigan así. Es muy, muy, muy interesante estar vigilante a esas cosas que aparecen en nuestra vida, ¿no? Es verdad, pues Dios nos habla por todas partes, ¿no? Y en todas las situaciones, sí sabemos escuchar. ¿Cierto? Exacto. Bueno, Ángela, otra preguntita. Y dice así, ¿cuál es la causa? Verás dónde, la causa física o espiritual de que se produzca esta situación de autismo. ¿Por qué cada año aumentan las estadísticas, si es que esto es así? Bueno, la doctrina espírita nos enseña que tenemos que tener en consideración siempre 3 elementos, ¿verdad? El alma, el espíritu y el cuerpo material. Cuando queremos encontrar causas de las enfermedades, de los trastornos, de lo que nos esté sucediendo. Entonces, el espiritismo tiene un abordaje de lo que sucede bajo la óptica, ¿verdad?, de la doctrina espírita, y también comprende cuando hay una enfermedad que es el cuerpo físico, que es material, ¿verdad?, y que la medicina está atendiendo, ¿verdad? Entonces nosotros aceptamos estados de salud que vemos que son casi en su totalidad causa de cosas materiales, por ejemplo, estar en un ambiente no apropiado, las bacterias, los virus, los hongos, la mala alimentación, la falta de reposo, los vicios, los excesos físicos. Sí, todas esas actitudes, esas acciones nos van a enfermar, ¿verdad? Pero respetando esos tratamientos que socorran y alivian esas enfermedades, sabemos que también esos reflejos y esos malos físicos también van hacia el alma, ¿no? Entonces, el espiritismo distingue muy bien la medicina tradicional desde las alteraciones o las dificultades que podamos traer, ¿verdad?, de esas causas como espíritu inmortal que somos y que hemos ido generando a raíz de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestro libre arbitrio, de nuestras vidas anteriores, ¿verdad? Que sabemos que tuvieron un efecto sobre el periespíritu que lo va a transferir a nuestro cuerpo material y ahí vamos a tener el efecto, ¿verdad? La causa de lo que nos está pasando. Entonces, muchas de las enfermedades del cuerpo mental, y si podemos decir que el autismo es un trastorno, es una deficiencia, ¿verdad?, a nivel mental, están relacionadas, el espiritismo nos dice, principalmente con el mal uso de las facultades intelectuales, mentales, de las facultades morales, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestra sexualidad, generalmente en otras vidas pasadas, y eso generó esa desestructuración del periespíritu que termina en este desequilibrio que hoy manifestamos, ¿verdad? Por eso hoy Carlos decía que no hay medicamentos para esto. Por eso es muy interesante que los medicamentos psicotrópicos no dan resultados. Dice que se pueden estar medicados para bajar un poco la hiperactividad o para tratar la ansiedad, pero nada más. O sea, no hay un medicamento que ayude a evolucionar eso. Entonces, si eso pasa, tenemos que buscar su origen y tratamiento en la esfera espiritual. No hay otra, no está en la material. Entonces, seguramente el problema reside en lo espiritual y tenemos que ir a ese pasado, ¿verdad? A ese lugar. Aunque ustedes saben que hay un libro que se llama Salud y Espiritismo, porque yo he estado también indagando, leyendo, analizando, porque no hay casualidades, como hablábamos hoy. Después, más adelante, les contaré una historia que estoy teniendo con un niño autista,
y además mi nieto ha estado siendo analizado al respecto también. Entonces, todas las cosas siempre convergen en situaciones que nos ayudan a crecer o nos dan información. Y hay un libro de salud y espiritismo del doctor Ribamar Tourinho, que integra la Asociación Médica Espírita Brasileña, que cuenta un caso de un niño autista, Rafael, pero con una hipótesis que llama la atención, ¿verdad? Y es plausible de estudio. Él dice que una de las causas de ese estado es la escasez de ectoplasma. O sea, que radicaría en que ese espíritu al encarnar no ha logrado tener la cantidad suficiente de ectoplasma para que él pueda realmente, el periespíritu, estar asociado al cuerpo físico, y hay una disociación que podría provocar esto. Entonces, él dice que esa escasez de ectoplasma impediría la correcta conexión y la integración del cuerpo físico con el cuerpo espiritual, ¿verdad? Y dice que al faltar este elemento sutil, el espíritu no puede conectarse correctamente con el cuerpo biológico. Entonces dice que es como que nos pareciera que el periespíritu está distanciado del cuerpo biológico, como que el alma se mantiene lejana del cuerpo físico y desconectada del periespíritu. Entonces él habla mucho de hoy Carlos mencionaba los centros de fuerza también. Entonces él habla de la donación de ectoplasma, de los pases, del trabajo que se realiza en los centros espíritas, para mejorar esta condición. Y es muy interesante todo lo que se hace con este niño que él cuenta como experiencia, ¿verdad? Que tiene una mejoría amplia. Y en los dominios de la mediunidad, Aulos le explica a André Luis, que yo empecé a buscar, y dice que el ectoplasma está situado entre la materia densa y la materia periespírica, y que dice que eso sería como el producto de las emanaciones del alma pasando por el filtro del cuerpo, y que es un recurso que no solamente es del ser humano, sino todas las formas de la naturaleza. Entonces, después uno se va a lo que habla Kardec del fluido vital, cómo se puede donar, cómo se activa cuando hay realmente esa vitalidad, cuando hay una correcta unión entre el espíritu y el cuerpo. Entonces, también puede ser una hipótesis que uno puede llegar a comprender que puede pasar también, ¿verdad? Entonces, no solo vamos a acciones del pasado, puede haber un tema reencarnatorio, que, no sé, ese espíritu de repente con un plan de reencarnación, al momento, como hemos también estudiado y analizado muchos casos, se arrepiente y no quiere esa situación porque no se anima, por la situación de quiénes van a ser sus familiares con él, que necesita ser más apoyado, y de repente en ese proceso reencarnatorio hay esa disociación por falta de ectoplasma entre el espíritu y el perispíritu y el cuerpo físico. Entonces, creo que hay muchas causas, ¿no? Para decir que sea una causa física, más que nada espiritual, diría yo. La información que tenemos da más que sea espiritual que genético. Hay también ciertas hipótesis que puede referirse a la genética, pero como que cuando se llega a cierto estado del desarrollo de la investigación, es como que los parámetros vuelven a variar y a cambiar, y tampoco se ha podido comprobar efectivamente por lo que he podido analizar y estudiar, ¿verdad? Carlos debe tener mucho más información que yo en tantos años de trabajo y de sustentación amorosa a ese ser que tiene a su lado. Eso mismo le iba a preguntar yo, si quería. Excelente, Ángela. Me gustou muito, não, a explicação, e esta hipótese levantada é uma hipótese, não? E são várias hipóteses que se podem levantar sobre isso. Incluso Pedro Hill está pergunta a relação suicídio-autismo. E aí pode ser uma das causas do autismo e suicídio. Em caso de nosso filho, ele teve 2 suicídios.
identificados en el pasado. Y que le trae entonces lo que se observa no son todos los autistas, y ahí la gama es tan amplia que no se puede decir, mira, esto aquí no vale para todos. Yo puedo poner algunas experiencias de lo que estamos viviendo y de lo que hemos leído y observado, pero no vale para todos. Entonces no hay cómo clasificar, mira, la causa es esta. Puede ser para este y para un otro, pero para otros no. En el caso de nuestro hijo, suicidio, y que le generó un tremendo drama de conciencia, que le llevó por consecuencia a una no aceptación de sí mismo. Y entonces, como tuvimos participación, y hay una pregunta que si es posible que haya una relación del pasado, cuando nace un niño autista en alguna familia, no es posible, no es que sea posible, es un hecho. Es un hecho. Exacto. Estos niños no nacen por azar, dentro de las familias, nacen por una relación anterior nuestra con ellos. Y nuestro caso fue identificado, el propio Divaldo tuvo la oportunidad de informarnos de una relación de una de las encarnaciones en que él se suicidó en función de decisiones que hemos tomado y que no concordó, porque estaba siendo explotado por una muchacha y no concordamos que se relacionara y los dos se han suicidado. Mira. Entonces, fue ¿no? ¿Y ahora por qué ocurre? Y después, cuando se habla en genética, hay que tener un cuidado tremendo, ¿no, Ángela? Porque tenemos la hipótesis de que él, ¿no? Y tenemos varias situaciones que evidencian esto, que él fue mi abuelo, que já tinha o transtorno, então, não tão acentuado como agora, não? Porque nesta encarnação se comprometeu todavia mais. E aí nasceu agora com esta situação, não? Pero muitas características do abuelo. E se você vai examinar, então, a genética, vai dizer, mira, é genético, há componente genético, pero é o mesmo espírito. Depois, claro. Da terceira geração, não? Volviu... Exactamente. Para dar seguimiento a la experiencia, ¿no? Y aquí hay un aspecto de la pregunta, ¿por qué cada año aumentan las estadísticas? Ya hemos comentado, no se conseguía hacer un diagnóstico. La medicina avanzó mucho, la ciencia avanzó mucho, y hoy es posible identificar con mucho más precisión, con mucho más acierto, ¿no? Las situaciones de autismo. Esta es una causa, pero la otra es que aumentó mismo el número. ¿Por qué? La humanidad está invitada a la solidaridad. Y si no lo hace por voluntad propia, lo tiene que hacer forzada, porque llegó el momento de ser solidario unos con otros. Esta es una de las razones. Ángela, creo que tiene alguna cosa más para agregar ahí, ¿no? Sí, porque también analizando esta pregunta y observando la realidad de hoy del mundo en el que vivimos, ¿verdad? Todas las personas, porque esto de la pregunta si podía ser un suicidio y que Carlos decía, pueden ser infímeras las causas del por qué, creo que la doctrina espírita nos dice que todo lo que nos sucede, somos individualidades diferentes cada uno de nosotros. Y todo lo que nos sucede a cada uno son por causas distintas, porque como que nuestro pasado es un combo de tantas cosas que no podemos afirmar qué fue lo que generó eso, sino que a veces es la sumatoria de circunstancias y de cosas que desencadenan otra y que no necesariamente es la misma cosa en la vida de cada uno y podemos estar viviendo lo mismo. Yo siempre recuerdo que cuando estudiamos Evangelio y somos un grupo y leemos un texto y todos decimos, justo para mí, es lo que necesitaba. Y estamos todos en situaciones diferentes, pero es la necesidad del alma de crecer y de encontrar respuestas a eso que nos está pasando. Entonces, es como que no hay un no, es todo posible, es todo, si el Padre lo permite, si Dios lo permite, es que está bien que suceda y es para nuestro bien.
A veces es difícil cuando son situaciones que no comprendemos, que nos duelen, que ponen de manifiesto todas nuestras imperfecciones, sentir que está bien. Pero ahí es generalmente donde fortalecemos nuestra fe y nuestra convicción en que el Padre es providente con nosotros y que no castiga. Entonces, eso tenerlo. Entonces, pensando en todo eso, todas las personas nacemos con una estructura cerebral propia. Todas podemos tener, hoy hablábamos, gente grande que le aparece un espectro autista. Entonces, todas esas estructuras cerebrales propias que tenemos, las tendríamos que celebrar socialmente. La sociedad tendría que agradecer eso que pasa, en vez de estudiarla para eliminarla, o en vez de estudiarla para decir esto está mal, esto es una enfermedad, esto no corresponde. Entonces, lo que vivimos en la actualidad no es una epidemia de autismo y que hay más autismo, sino una falta de adaptación que tenemos de nosotros a lo diferente, de aceptar a ese prójimo diferente y entender que él es diferente para evolucionar, para crecer, y que está bien lo que está sucediendo, y no para apartarlo y quitarlo de la sociedad o no darle oportunidades. Muy bien, Ángela. Y trabajar con él. Entonces creo que también tenemos que ver dónde estamos insertos y qué está pasando con cada uno de nosotros. Esa indiferencia que nos envuelve y que no pasa por ahí y que no sabemos si mañana nos vamos a hacer uno de ellos nosotros. Entonces, tener ese cuidado, ¿verdad? Y hay otra cosa que Allan Kardec nos habla en la Génesis, que es muy interesante en el capítulo 11, que nos habla de migraciones de espíritus de otro mundo, más evolucionados para ayudar a la humanidad. Y como estos espíritus, nos dice Kardec, no han perfeccionado esa ligación con el perispíritu, se genera un disturbio y que perfectamente puede ser un trastorno generalizado. Entonces, ¿cómo podemos decir incluso a que a este ser hizo mal uso de su inteligencia, abusó, fue malo, o es un espíritu superior que venía a ayudarnos a hacer? Entonces, otra cosa, estamos viviendo en un momento de transición planetaria y sabemos que en esa transición... Hola, ¿cómo estás? Ay, qué bueno, Hola. ¿Qué tal? Hola, Daniel. Qué bueno, Daniel. Nosotros en esta dificultad que yo les hablaba de adaptación a este proceso, en este momento de transición planetaria, ¿qué se nos dice? Que vamos a ir a un mundo de regeneración, ¿verdad? ¿Y qué va a ser lo fundamental ahí? La fraternidad. Entonces, la fraternidad, la moral, el prójimo, el interés de uno por el otro. Entonces, es también lógico que estas cosas comiencen a aparecer más, las empecemos a detectar. La ciencia también mejora en los resultados. Hay un combo de cosas, pero lo principal es aumentar la fraternidad, la comprensión con el otro, practicar el amar al prójimo como uno mismo. Creo que nos lleva cada... Creo que se ha silenciado, Ángela. Cerró el micrófono. Sí. Sí, sigue sí. Avancemos, mami, y sí. Ya. Esto está tan interesante que ya las personas están empezando a enviar gracias y felicidades y todo. La cuarta pregunta para Carlos. ¿Qué orientación? Disculpa, ahora sí. Me ingresó una llamada. Cierto, está bien. Perdón, suele suceder. Nada, no te preocupes, está todo bien. La cuarta pregunta ya hay varias preguntas del público que se relacionan, y es: ¿qué orientación podríamos ofrecer a los padres de un hijo autista? ¿Tienen alguna responsabilidad originada en otra existencia en esta situación actual de su hijo? Bien, vamos a empezar por la segunda pregunta. La mayor parte de nosotros tenemos responsabilidad en relación a los niños que vienen, ¿no?, dentro de este espectro autista. Pero puede pasar de que alguna pareja haya pedido para recibir estos niños, porque
sentiu a situação, supo da situação, está relacionado de alguma maneira, tem afinidade, não foi responsável, pero quer auxiliar. Não podemos, como Ângela disse, não podemos dizer que é autista porque cometeu equivocação ou se está nessa situação por uma questão de não adaptar-se a este mundo, não de uma maneira não tão simples, porque vem incluso de um mundo muito diferente deste, muito distinto desse. E muitos casos de autismo identificamos que é isto. São seres que têm uma dificuldade de comunicação tremenda porque o idioma é outro. Exato. Estão por primeira vez travando contato com a terra. Bueno, entonces puede haber de todo, né, nesta situação, pero de todas maneiras, que orientação podemos passar nesta circunstância? Primeiro, não menosprecie as capacidades de seus filhos. Segundo, não admita que sejam discriminados, começando por vosotros papás. Não discrimineis vuestros filhos. Não considereis que não puedan aprender. Não desista nunca. Podem ter limitações identificadas, pero têm outros potenciais. E não há situações que não se puedan encaminhar, agora ou mais tarde. Vou poner exemplo para quedar claro. Nosso filho tinha vários comportamentos autistas. Um deles era de golpear-se em contra da parede, com a cabeça, porque se autopunia. Isto se acabou. Tinha um comportamento de agredir as pessoas, mordia a gente. E se não encontrava alguém para herir, se mordia a si mesmo. Era uma coisa tremenda. E um dia se escapou das manos de Vera em Uruguai, no aeroporto. Saiu correndo e com os dentes, e venia um senhor ao encontro, e Vera saiu correndo atrás, não conseguia alcançar-lhe, e então tuvo uma inspiração, e lhe dizia, Daniel, não muerda, Daniel, bésale, Daniel, não muerda, bésale, Daniel. E ele chegou, o homem se quedou paralisado, não, porque não sabia o que estava passando, agarrou a mão do homem e disse assim, e besou. A partir de então, agarrou aquela enfermidade, não? Que eu não sei como é em espanhol, que se desarrolla. Bursitis. El herpes, ¿no? Un herpes labial. Una ¿no? herpes, sí. Porque besaba todo y se ponía, besa a Daniel, besa al revés de morder o de agredir, besa a Daniel. Entonces besaba a toda la gente. Él no podía ver ojos, no miraba en los ojos de nosotros ni de nadie. Agarraba las revistas que aparecían las personas y agarraba y rayaba el ojo hasta desaparecer los ojos. Hoy mira en la cara de cada persona, habla, quiere comunicarse, no abrazaba, no tocaba a la gente, hoy abraza, hace cuestión de abrazar. ¿No? Entonces, todo esto puede ser superado. Todo puede ser superado, pero él tiene una limitación. No retiene el conocimiento. A cada 3 meses empieza un ciclo de olvidarse. Y él tiene ganas de aprender, pero sufre tremendamente. E hemos visto que não podíamos punir-lhe desta maneira, porque contratávamos pessoas com especialidade para ensinar pessoas com dificuldade de aprender. E ele ia no ciclo bueno hasta os 3 meses. E então, quem estava dando-lhe a assistência queria seguir ensinando, mas ele começava a olvidar-se do que havia aprendido e não lograva, então, aprender as coisas novas que necessitava da base anterior. E era um sofrimento tremendo. Hoje, quando decimos a ele, vas a ter classes, ele disse, não, não quer, porque vai sofrer. Claro. Pero agarrou el tablet que tem e começou a escrever. Ele sabe abrir, não? E tal. E começou a escrever. Escreveu seu próprio nome e foi ensinar a mamá. Se havia equivocado, a mamá lhe ensinou, porque se havia olvidado uma letra. E há que ter paciência e perseverança. Pero também não podemos deixar que ultrapassem os limites. Uhum. É incrível, porque tem uma tendência a ter rutina.
Pongo outro exemplo, não? Responsabilidade dos papás. O que podemos fazer os papás? Não desistam nunca. Ele aprendeu que se entrava em um avião, porque hicimos algumas vezes isto, e quando se barrava, se agarrava um coche para ir a algum sítio. Estávamos, então, aún em Uruguai, e não veníamos a Brasil, íamos passar por São Paulo para seguir viagem para outro sítio. E ele, então, quando estávamos em el avião, ele disse coche, em português, não? E lhe hemos dicho, não, vamos ir com outro avião para seguir viagem. E ele, coche? Não, coche não, nós vamos seguir viagem com outro avião. E ele, então, bajou em el aeroporto e tuvo uma crise. Coche, 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 coche. Então, eu le puse em contra da parede, le puse o dedo na nariz e le dije, tu vas parar com isto agora mesmo. Porque nós não vamos agarrar nenhum coche. Nós vamos agora agarrar outro avião e tu não dirás nada mais. E se caiu. Por respeto, porque hay que ter respeto. Se eles não aprendem a respeitar, eu não lhe di nenhum golpe, não fui agressivo com ele, eu fui impositivo. Que não ia seguir, e não seguiu. E aprendeu que as coisas podem ser diferentes. Quando fomos sair de Uruguai, antes de sair de Uruguai para outro sítio, para fazer a mudança, nós fizemos uma mudança dentro do Uruguai, para que ele viera os muebles sair de uma casa e entrar em outra, para que pudiera entender que os muebles iam sair, pero ele os encontraria depois em la outra casa. Porque senão seria um sofrimento tremendo. Os psicólogos nos orientaram para hacer isto, e hicimos. Temos também que renunciar a vezes e fazer sacrifícios por estes hijos nossos, não? E ele entendeu, e quando hicimos a mudança de sair do Uruguai, não sofreu tanto, porque ele sabia que ia encontrar suas coisas, não, quando chegara em outro sítio. São coisas que hacemos como papás. Que orientação podemos dar? Les vou dizer o que Vera encontrou em internet estes dias. Um papá chegou a Chico e disse, Chico, já hice todo por mi hijo, Chico. Hice todo o que podia, Chico, e descreveu, não, e não adelanta, Chico, ele está em um problema de drogas, e eu hice todo o que podia, e não consigo sacar-lhe de aí. E Chico lhe disse, hiciste todo o que podias como papá? Sim, eu hice todo o que podia, não há nada mais que eu pueda fazer. E Chico lhe disse, mi hermano, ai sim, ame a su hijo. Se has hecho todo o que podias, siga amando a tu hijo. Então, o que puedo dizer a los papás? Que orientação podemos dar? Ame a tu hijo. Não permitas que lo discriminem. Não seas tu a discriminar-lhe. Cuidado com escolas especiais. Como Angela dijo, eles merecem, têm direito de ser integrados com outros seres, com outros niños, com outros jovens, com outros adultos. Não temos que apartar-les todos como se fueran algo raro ou que deveríamos de poner em um sítio apartado. Não há isto, por amor de Deus. Por mais difícil que seja, há caminhos. E mais tarde hablaremos um pouquinho das questões espirituais que são fundamentais, además das psicológicas que estamos tratando, não? A cada momento. Sí. Y al final el desafío de todos los padres es el mismo, que como se está confirmando es la educación. Lo que ocurre es que cada hijo es diferente. Y en el caso del trastorno autista, pues eso, es que ni siquiera se puede dar una pauta común para todos. Al final es adaptar y conocer a tu hijo y marcar y utilizar los recursos que uno tiene a mano para educarles, ¿no? Que al final es eso. Porque lo que Carlos está diciendo sobre Daniel ha sido un camino de educación, de educarle, ¿no? Y corregir ciertos aspectos que él tenía que al final le estaban perjudicando a él mismo, ¿no? Y entender también de que desde el momento que somos, sabemos, aceptamos, creemos que somos ese espíritu inmortal en un cuerpo físico adecuado a lo que precisemos en esta vida en particular,
no quiere decir que en ese cuerpo físico no esté habitando un espíritu con toda su inteligencia, su conciencia, aprendiendo, escuchando y todo. Entonces, nos puede parecer que no entiende, pero sí entiende. Él va a estar absorbiendo todo, lo bueno y lo malo que nosotros podamos darle, como al otro hijo que tiene toda su capacidad de inteligencia a flor de piel, que uno ve que es apto y todo. Muchas veces es más rebelde y más resistente ese que está haciendo uso de todas sus facultades que este espíritu que está hoy en esta celda física, y su compromiso y su trabajo es venir a trabajar, ¿verdad? Chico también nos dice, le decía a los padres, principalmente a las madres, que dice que la tarea de conversar mucho con la criatura, buscando hacer que ese espíritu se interese por alguna cosa. Chico decía que hay que convencerlo de que la tierra no es tan cruel, y nos hablaba de que es una tarea de mucha paciencia y amor, porque el espíritu inmortal está en plena conciencia y percibe todo lo que ocurre a su alrededor. Vivaldo aconsejaba que este tipo de aspectos así, dice que hay que esperar que el niño se duerma muchas veces para conversar con él. Vivaldo dice que por más que nosotros lo veamos dormido, la conversación está siendo captada por ese inconsciente, por ese espíritu. Y dice que le hablemos despacio, pausadamente, y es muy interesante las frases que Vivaldo aconseja decirles. Estamos muy contentos de que estés con nosotros, tienes muchas cosas para hacer en la tierra, vas a ser feliz en esta vida, te amamos mucho, todo va a salir bien. Es cuando uno toma el caudal de cada frase de esas, qué mensaje, qué energía, qué espiritualidad, qué luz le estamos haciendo llegar a ese espíritu para que no desfallezca, ¿verdad? Y el evangelio en el hogar, hacer el evangelio en el hogar, aunque parezca que él está ausente físicamente, que él escuche las máximas de Jesús, que nos escuche reflexionar, que escuche ese contenido evangélico, porque ese espíritu lo necesita y le va a hacer mucho bien a todos, porque sabemos que las familias y los núcleos familiares no son casuales. Hay una causalidad del por qué estamos juntos. Pudimos haber sido responsables, pudimos haber sido víctimas, pero sí está el compromiso entre nosotros de superar eso y reparar por medio del amor. Y el amor implica todo eso. Qué mejor forma, ¿no?, de reparar precisamente que envolviendo a eso hermoso que Dios ha puesto en nuestras manos con todo el amor que seamos capaces, ¿no?, de dar. Sí, es así. Bueno, vamos a ir a la siguiente pregunta. Ángela, sí. ¿Qué podríamos entender? ¿El autismo sería una expiación, una prueba, una misión? La persona que sufre, la persona autista, ¿sufre por ese trastorno? ¿Qué crees? Y yo entiendo que puede ser cualquiera de las tres cosas, ¿verdad? Y sí. Independientemente de cuál sea, junto a su familia, ese ser viene a trabajar esa apatía, la abnegación, la empatía, la solidaridad, la compasión. Vienen a trabajar el amor principalmente, ese amor que pese a todo va a insistir en relacionarse uno con el otro, aunque haya una parte que se resista, en esa falta en esa dificultad que tienen estos seres justamente en relacionarse, en comunicarse. Entonces está la otra parte que tiene que insistir en esa relación, ¿verdad? En esa comunicación. Y si es una prueba, si es una expiación, yo digo que si lo separáramos así por cada una de las tres, quizás en una expiación podemos no esperar una mejoría, porque ese espíritu tiene que sí o sí estar afectado por eso. En una prueba quizás que se puedan lograr mejoras y lograr logros como esto que hablaba Carlos, que entre esa interacción y ese amor se van logrando con ese ser. Y si es una misión, sabemos que, bueno, o estos espíritus inmigradores, ¿viste?, que venían a este planeta, que son a colaborar con nosotros y tienen esa dificultad, o también puede ser un ser que elige venir con esa dificultad
para terminar de evolucionar. Acordémonos que hay espíritus evolucionados que deciden reencarnar con ciertas deficiencias y ciertas dificultades también, para poder probar que realmente han superado esas imperfecciones que los acompañaban y se ponen ellos mismos a prueba. Y entonces puede haber una misión, puede también un ser amigo, bondadoso, decir, bueno, yo voy a estar dentro de este núcleo familiar con estas características para ayudar a estos seres a integrarse, a trabajar al amor, la perseverancia, la pasión, la dulzura, y no necesariamente estoy vinculado desde una responsabilidad con ellos. O sea, son muchas las causas. Entonces, perfectamente puede ser prueba, misión, expiación, creo que sí. Ahora, el autista sufre en esta situación, siempre, Sí, ¿no? por supuesto, porque el Por espíritu las está incomprensiones consciente. nuestras, ¿no? Porque por la dificultad que tiene la sociedad y los propios papás de comprender la situación de ellos. Y Exacto. es muy complejo la cuestión que Ângela llamó la atención, que una buena parte tiene dificultad de comunicación. El espíritu sabe, pero el organismo no corresponde para que ele pueda, ¿no? Porque no hay, el acoplamiento no es perfecto y por lo tanto no domina el campo material. El cuerpo es como si fuera uno de estos escafandros de antiguamente, cuando se hacía la sumersión, con un tubo que iba allá para poner el aire, ¿no? El oxígeno. Es más o menos esto. Para nosotros ya es así. Ahora, para una persona autista, es más complejo todavía. Y ahí hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y perseverancia en la lucha. Entonces, ellos sufren, sí, bastante. Una niña que el papá, ¿no? Intentava auxiliar, amándola, buscando e tal. Um dia ela vai em el ordenador, está aí, e ela escreve help. Consegue poner socorro e descobre, ¿no? Como comunicar-se com o papá. Passou a escrever e orientar outros autistas. Qué bueno. Então, mira, auxiliar outros autistas a adaptar-se também. Assim que no nos entreguemos de forma ninguna. No. Si están en nuestro círculo, por algo es, ¿no? Sí. Qué bien, qué maravilla. Vamos con la pregunta 7. ¿Tiene el espiritismo la clave para explicar y comprender el trastorno del espectro autista? ¿Y cuál sería esta, Carlos? Muy bien, el espiritismo nos auxilia mucho, ¿no? Hemos dicho que llegaría este momento para que nosotros comentáramos esto. La clave que el espiritismo nos da es: nosotros no fuimos creados en el momento de la concepción del cuerpo físico. Primera cosa. ¿Cómo entender esta cuestión del autismo y otras situaciones que vienen de congénitas, digamos así, que ya la persona nace con esto? E está exemplificado em el Evangelho, em aquela situação em que havia um ciego de nascimento. Jesus le cura e os discípulos le perguntam: quem pecou para que ele estuviera assim? Ele mesmo ou seus papás? Como pudiera ele haver pecado se nasceu daquela forma, se não existia antes? Assim que só isto já derrumba esta questão de que el alma es concebida junto con el cuerpo. El alma, el espíritu existe antes. Esto es punto pacífico. Por lo tanto, las cosas ocurren en función de todo un historial. Esta es la clave que el espiritismo nos da. Pero, aún sigue más. Cuando muere el cuerpo, el ser esencial sigue. E não tem um destino certo como ir para o céu ou para o inferno. Isto é uma coisa que já não cabe mais em nossa cabeça hoje. E nem tampouco vai dormir um sonho até o dia do juízo final. Isto não está em el Evangelho. Isto foi a arbitragem de Lutero, que não concordava com as indulgências e não concordava com o purgatório que haviam criado também em um certo momento. Criamos nós outros, não foram os outros. Hemos criado isto em um certo momento, e todas essas fantasias que são doutrinas nuestras de los hombres,
Lo que Jesús nos enseñó es que la vida es, y Pablo pone esto muy claramente, el hombre muere una sola vez. Y de hecho, el hombre muere una sola vez. Carlos Campetti, el día que muera, solo va a morir esta vez. Carlos Campetti no puede morir otra vez. El cuerpo de Carlos Campetti queda en la tumba, pero la esencia espiritual, que ahí no es más Carlos Campetti, porque ¿cuántas personalidades tuve antes de esta? ¿Cuántas reencarnaciones antes? Entonces, la esencia espiritual sigue viviendo. Nuestro hijo, o tú que estás acompañando, que de repente puedes tener trastorno, ¿no? Esto es temporal. Esto va a pasar. Y por esto decimos, no desista nunca. La clave que el espiritismo nos da es que somos esencia creada por Dios, nuestro Padre, que preexistimos a la existencia del cuerpo físico y seguiremos existiendo después. Pero no conforme los hombres nos enseñaron, sino como Jesús nos enseñó. Si leemos el Evangelio, vamos a encontrar exactamente lo que el espiritismo nos explica. Esta continuación, que el ser al morir el cuerpo sigue igualito como fue. Y va a seguir su evolución espiritual en el mundo espiritual. No va a dormir, no va para el cielo y para el infierno que no existen. Va simplemente a recibir conforme aquello que ha acumulado para dar seguimiento a su vida. Aquello que ha construido es lo que va a encontrar. Siguen los afectos, los amores, los desafectos, los enemigos. Todo sigue de la misma forma, porque son cuestiones que tenemos que resolver nosotros en nuestra evolución espiritual. Entonces, la clave que el espiritismo nos da es nos explicar qué es lo que somos, de dónde hemos venido, qué es lo que estamos haciendo aquí, para dónde vamos nosotros. Y no explica solamente por qué el autismo, explica por qué las cosas ocurren con nosotros como ellas ocurren. Exacto. Con todos. Eso, genial. El tiempo ya se nos ha venido encima. Pero no queremos cerrar, Ángela, sin que toques por lo menos la pincelada, ¿no? De cuál sería, si sería, de hecho, útil aplicar la terapia espírita en los casos autistas. ¿Qué recomendarías a nivel en el centro o en una casa espírita, ¿no? Quiero decir, en un hogar, ¿no? Si creo que alguna cosa. Sí. Creo que por todo lo que hemos venido hablando y teniendo en cuenta ese aspecto evangelizador de los centros espíritas, ¿verdad? Yo creo que permitirnos acercar, que estos seres se acerquen a esa enseñanza moral del Evangelio, según el espiritismo, no solo va a ayudar a ese ser, sino que va a traer ese consuelo al núcleo familiar que vive esta experiencia. Porque lo que hoy hablaba Carlos, la clave es saber que somos esos seres inmortales y lo que estamos viviendo es oportunidad, es oportunidad y que hay una causa-efecto en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a toda esa información, recibimos consuelo, recibimos esperanza, ¿verdad? Y sabemos que las palabras del maestro son de fácil comprensión para cualquier grado de configuración mental. O sea, hoy lo hablábamos, desde ese ser con el trastorno hasta sus papás, sus hermanos o cualquiera. Entonces, en ese centro espírita, no solo eso va a estar apoyado por la energía de la cúpula espiritual de la casa espírita. Y ahí se produce, nos dicen, una activación de la neuroplasticidad. Incluso neurológicamente dentro de la casa espírita, quizás ese ser pueda tener una mayor captación de toda esa información. Sabemos que muchos ejemplos nos confirman que las personas, ¿verdad?, con fe ante cualquier situación de enfermedad o de lo que fuere, tienen una capacidad de mejora, aumenta la capacidad de resiliencia física y mental cuando comprendemos, tenemos fe, tenemos esperanza y para poder seguir avanzando en estas situaciones familiares, no solo la del trastorno autista, tantas otras que hay, ¿verdad? Y que son tan difíciles o más aún.
Entonces, el Kardec, en la revista de marzo de 1868, hay un ensayo que se llama Ensayo Teórico de las curas instantáneas. Y ahí él nos habla que el fluido bueno que viene a ayudar a mejorar ese fluido más negativo, ¿verdad? Más malo. Entonces nos dice que en todas las enfermedades, en la medicación, hay fluidos viciados y que la materia puede oponerse a la materia, pero que a un fluido ruin, dice Kardec, hay que oponer un fluido bueno y más poderoso. Y esos fluidos están en los centros espíritas. Esa posibilidad está ahí. Entonces, podemos también concluir que esa educación espiritual que recibimos en los centros espíritas nos ayudan a combatir esos desequilibrios mentales, sentimentales, emocionales, todo ese tipo de conflictos que tenemos con nosotros mismos en la búsqueda que estamos realizando cada uno de nosotros, y nos van determinando nuevos patrones de pensamientos que van a mejorar, por ende, nuestros fluidos espirituales y van a eliminar el origen de muchas enfermedades, y vamos a ser esos arquitectos de nuestra vida futura. Y si no, vamos a ser el abuelo que refería Carlos, ¿verdad? Que va a volver con la misma patología, porque es así. Entonces, todas las situaciones que vivimos forman parte de un plan reencarnatorio. Eso lo tenemos que tener presente. Y que puede ser una expiación, que puede ser una prueba, que puede ser una oportunidad. Siempre es una oportunidad de reflexionar y de aprender. Y también no necesariamente tenemos que estar viviendo esa situación, porque creo que todo lo que hablábamos hoy, todo lo que surge en nuestro entorno también nos da esa posibilidad de crecer y ayudar. Y ni que hablar en un centro espírita, y ahí me toca de cerca en el área de asistencia espiritual, ¿verdad? De poder prepararnos cada vez más para dar la contención, para poder acoger a esas familias, a estos seres, y poderlos integrar a una evangelización, a un trabajo dentro del centro como alguien más, y recibir a ese espíritu, porque todos somos espíritus y nos tenemos que aprender a abrazar y a encontrarnos más allá de este cuerpo físico que hoy tenemos. La acogida, ¿no? De hecho. Exacto. Yo solo quiero dejar Sí, eu queria comentar só uma cosita, pode ser? Sí. Vamos tranquilos, hasta y cuarto no hay problema, ¿no? Entonces, queria comentar, Sebastián, eu creio que com todo o que foi comentado, não? Ele perguntou como o Espiritismo pode ajudar tanto a los padres e madres de um ninho ou niña com TEA, como um ninho ou niña com TEA. Então, creio que isto quedou muito claro. E há uma consulta de Vinca aqui que disse que, em el caso de que haja um adolescente com rasgos autistas leve pero notório, qual é o caminho idôneo para ajudá-lo? Vamos resumir isto todo que foi comentado. Não dispensem a assistência psicológica. Exacto. Busquem nos psicólogos que puedan conhecer o assunto. De preferência que sejam espiritualistas, por lo menos, que conozcan a realidade espiritual, facilita muito, não? Pero eles têm conhecimentos que nós, como papá, não temos, porque passam por muitas experiências. Nós não hemos dispensado jamais a assistência espiritual a assistência psicológica para nosso filho, ¿está bem? Pero não olvidéis a assistência espiritual que Ângela descreveu muito bem. Recomendamos que se tenéis hijos, não importa se autistas ou não, desde pequenitos, que os acostumbreis a ler sobre o espiritismo com eles. Há uma literatura infantil imensa espírita, imensa. São mais de 100 livros escritos para niños. Não deixeis de utilizar isto. Se está em português, não há problema, busquemos traduzir, não, para atender a nossos filhos. Traduzcamos como podamos, não? E vamos ler com eles. Nosso filho não se duerme nenhum dia sem que nós vayamos a fazer uma pequena leitura que seja com ele e a fazer uma oração. Ele ora também e aí se vai dormir. Não? Hacemos uma leitura em família todos os dias. Ele se senta e queda aí assistindo, acompanhando. Então, isto que a Ângela descreveu é para pôr em prática, auxilia muito.
No hay milagros, todo es conquista. Y Ale, ¿cómo puedo contactar a la doctrina espírita en Houston? Por favor, Ale, escriba a el correo de Sin Fronteras, que te vamos a pasar un contacto en Houston. Hay grupos espíritas ahí y que tú puedas entonces ir a uno de ellos, ¿no? Para poder tener el estudio del espiritismo. Bueno, agradecer mucho, Mamen, perdón, era contigo. No, porque además te digo que justo iba a comentar eso, porque Krista comentaba que en su zona no hay centro espírita. Entonces, que no sabía qué era eso, cómo percibir los pases, cómo una oración, bueno, Carlos lo ha explicado, ¿no? De hecho, una oración es un autopase. Y si hacemos el evangelio en el hogar y tomamos esa costumbre, vamos a enriquecernos igualmente con esos fluidos si no tenemos la posibilidad, ¿no?, de ir a un centro espírita. ¿De acuerdo? Que era eso que no quería, y justo estabas comentando tú. Sí, también decirles que, por ejemplo, en Uruguay mantenemos reuniones de estudio de evangelio y de estudio de la doctrina espírita online, justamente desde el momento de la pandemia, para que toda esta tecnología y esta manera de comunicarnos llegó a nosotros. Y bueno, mucha gente que en sus lugares donde viven no tienen centro espírita, reciben la contención de esta forma. Así que también contactándonos podemos ser el vínculo para que ingresen a esos grupos y comiencen también a hacer contenidos y a empezar a tomar contacto con esta doctrina de vida, porque es una doctrina de vida que nos ayuda a seguir adelante, que nos da fe, que nos da consuelo y que nos responde esas preguntas que Carlos decía: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Por qué sufro? ¿Y a dónde voy? Y creo que son preguntas que nos las hacemos todos los días. Muy bien. Pues, lamentablemente, tenemos que despediros. Y como siempre hacemos, dejamos un texto de reflexión. Y la verdad que este texto, este libro, esta autora, es muy emocionante. El libro se llama Las aves heridas de la tierra y la autora es Nancy Pullman di Girolamo. Y dice así, son una línea, ¿eh? Las aves heridas, incluso heridas, ellas vuelan, porque volar es una capacidad del espíritu, pero solo de los fuertes. Es tuyo, María. Qué maravilla, sí. Es que quisiera que en lo personal, que este coloquio durara 1 hora más, pero no se puede. Entonces, agradecer a Carlos y a Ángela por tan esclarecedora respuesta y todo el amor que han puesto para este tema. Agradecer a los que han asistido por toda la participación, todos los lindos mensajes, las preguntas. Invitarlos a dejar preguntas todavía en diferido, porque Ángela y Carlos podrán seguir respondiendo. Los invitamos a seguir este canal, a todas nuestras redes sociales, a visitar nuestra página web y sobre todo a compartir este coloquio que es muy importante para mucha gente. Fíjense que incluso adultos pueden no saber que son autistas todavía, ¿no? Y puede ayudar a alguien, sí. Exacto. Y por supuesto, invitarlos para el próximo viernes, que seguimos con actividades. Será el 20 de octubre, a la misma hora, 22:30 de España, con este coloquio que se llama ¿Cómo saber por qué sufres? Y los invitados serán Simone Deiró y Álvaro Vélez. Y así, bueno, los dejamos a todos con un gran abrazo. De paz y de fraternidad. Gracias.